Muy buenas noches, ahora sí arrancamos con todo. Primer programa de Conectados, hoy Así sí, es. programa 1. Hoy sí, programa 1, estamos emocionados por iniciar con esto. Realmente que es impresionante cómo ha ido surgiendo esto y antes creo yo, de tocar el título de este episodio, es importante saber que este proceso de elegir este primer tema fue desde lo que vivimos, o sea, desde lo que a veces, y quisiera decir que no fueran tantas veces las que pasa, pero creo que es más común de lo que pensamos Sí. y realmente que esperamos que sea de bendición, que podamos llegar a dar a usted señales de luz o de vida para esa parte que quizás necesita en este momento un mensaje de Dios. Fíjate que, bueno, antes de que nosotros estamos tan emocionados de ir comenzando ya este programa que ni nos hemos presentado. Esto lo vamos a hacer recurrente para que no se les olvide quiénes somos. Yo soy Roberto Guerra. Yo soy Adrián Valle. Y aquí estamos conectados. Bueno, a veces nos sucede esto. Creo que, como bien lo decías, a todos nos ha pasado. O sea, yo creo que incluso siendo una persona de fe, o sea, que estoy en una continua preparación, a veces me pasa de que, o sea, la desesperación gana. Uy, sí. Es que siento que a veces nosotros ponemos nuestra expectativa o nuestra fe en que Dios hará en algo en específico, que va a bendecir algo en específico en nuestras vidas, que de repente entramos en un periodo de crisis cuando no vemos a Dios actuar en esa parte. Y también lo que sentimos, las cargas emocionales, las cargas del trabajo, del ministerio, del servir en la iglesia, los problemas, las adversidades, nos llevan a esa crisis de la cual estamos hablando este día. Fíjate que yo no sé si hemos escuchado tanto o escuchamos tanto, o a lo mejor no, y a lo mejor alguien va a ser la primera vez que escuche, que los tiempos de Dios son perfectos. Uy. Pero se nos olvida. Sí. Aún sabiéndolo, se nos olvida. Sí, pero es que a veces estas frases cliché, que incluso hasta algunos versículos se pueden volver en algún momento un cliché. No estoy diciendo que sean un cliché, sino que se pueden volver para nosotros un cliché cuando no está en ellos la respuesta que andamos buscando. Sí. Y a veces, cuando estamos en medio de la crisis, en medio del problema, cuando estamos con estamos abrumados por lo que sentimos, por lo que vivimos y cansados por el tiempo que hemos esperado, pareciera como que nada es suficiente para satisfacer en nosotros esa necesidad de encontrarnos con Dios. Y no lo encontramos en ningún momento. Es verdad. Entonces, cada uno creo yo que tiene como esa parte en su vida en la que siente que es más vulnerable a este tipo de crisis. Por ejemplo, en algunas personas, si hemos crecido con complejos, si hemos crecido con heridas, de repente de rechazo, por ejemplo, cuando estamos continuamente experimentando rechazos, de repente empezamos a vivir ese como aislamiento con Dios, incluso, que pareciera como que Él nos mira del reojo y dice, no quiero hablar contigo hoy, e inmediatamente nos lleva nuevamente a ese sentimiento. Otras personas puede ser que están viviendo problemas tal vez de salud o financieros, problemas en su familia, en su trabajo, y la presión de todo esto que están viviendo los lleva a estar sometidos a un dolor tan tremendo que se sienten aislados de Dios, que se sienten desconectados de Dios. Y fíjate que es feo porque cuando llegamos a ese punto quizás de pensar, a veces no siento a Dios o a veces no escucho a Dios, también podemos decir, está siempre esa vocecita en nuestra conciencia que la queremos como ignorar, pero no nos ponemos a pensar en ese momento, y no es ese Dios que nos está hablando justo en ese momento cuando
más lo estamos necesitando. O sea, que nosotros, no, no, qué locura, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando de repente pensamos en algo como, obvio, esos pensamientos buenos, ¿verdad? No pensamientos intrusivos que de repente nos pueden llevar a algo que no va, pero que de repente busca a tu amigo tal, o anda a la iglesia, o cosas así. Ese empujoncito que de repente un domingo estás que decís, ay, no, hoy no quiero ir a la iglesia, pero sentí el empujoncito de debajo de la cama como, levántate. Sí, y a veces puede ser externo, puede ser interno, Ajá. a veces es una obligación o a veces hasta una misma situación un poco incómoda puede ser ese empujoncito, pero yo creo que el planteamiento real perdón, el planteamiento real de este problema o de esta crisis en la que vivimos y que vamos a vivir muchas veces en nuestra vida está y radica en que nosotros nos sentimos aislados. Nosotros nos sentimos desconectados. Sí. Y puede ser, y quiero proponerlo como una posibilidad para nosotros. Sí. Puede ser que Dios no nos esté aislando, ni Él está aislado de nosotros, ni Él está ajeno de nosotros. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios ha decidido voluntariosamente estar con nosotros y está con nosotros en circunstancias grandes o pequeñas, buenas o malas, en toda circunstancia. Es más, Jesús lo promete, yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Totalmente. Pero nosotros nos aislamos, o sea, es como que es un proceso nuestro de aislamiento, y a veces ese mismo aislamiento que sentimos internamente también se expone en un aislamiento con la comunidad de fe o con ese grupo de seguro de nuestros hermanos o amigos o compañeros en este camino hacia el cielo. ¿Por qué? Porque empezamos a creernos mentiras acerca de lo que vivimos. Tal vez condicionamos el afecto o el trabajo o los privilegios de la iglesia a nuestra condición, a nuestra lucha con el pecado, a nuestra, digamos, estabilidad. Pero me recuerdo, y quiero leer para todos una frase de San Basilio, uno de los primeros padres de la iglesia, que dice algo acerca del aislamiento. Cuando vivimos aislados, lo que tenemos no está disponible y lo que nos falta es inalcanzable. Y no porque haya una barrera real que nos separa de lo que tenemos o que nos impide totalmente obtener lo que necesitamos, sino porque nosotros construimos una pared para separarnos, para aislarnos tanto de Dios como de los demás. Que fíjate que a veces, sin darnos cuenta, nosotros nos volvemos nuestros peores enemigos. Así es. O sea, porque ese punto que estás planteando de que nos aislamos, yo creo, uy, cuántas veces no me ha pasado a mí, o me pasa de repente, como bien sabemos, no somos perfectos y cometemos errores a la vuelta de la esquina, puede ser. Y nos aislamos o nos negamos la posibilidad de, vaya, por ejemplo, en algo tan cotidiano que puede pasar en nuestra iglesia, de que nos digan, dirija usted la oración matutina, y ya vos sentís como que, ay, no, yo no, mejor no, que pase tal. Y entonces ya de ahí, vos mismo ya estás comenzando a poner una barrera, ya pones el primer ladrillo para comenzar a subir más eso, porque también quieras o no, de repente, si te estás viendo que no quieres participar, por más que te invitan, a veces la gente ya también por pena no te dice porque, ay, lo voy a incomodar de tanto estarle preguntando. Correcto. Puede pasar también. Sí, puede pasar. Y también adicionalmente a eso, creemos que lo que vivimos o nuestras luchas o quienes somos, de dónde venimos, nos impiden ser lo que Dios dice que seamos o que Él espera que nosotros seamos. Y creo que al final todos tenemos que darnos cuenta que todo depende de Él. Así es.
yo me recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo nunca había predicado en mi vida, Ajá. vino una hermana de la iglesia donde yo me congregaba y me dijo, tiene que predicar para un evento que iban a unirse Wow. varias iglesias. Y yo nunca he predicado y me dice, Fuerte. pues tiene que hacerlo, y esa es su primera vez. Y yo Ajá. me quedé Es helado. ahora o nunca. Sí, pero su, digamos, indicación para nada, llamémosle amigable, sino que obligatoria, Ajá. me expuso Ujú. al hacerlo. Entonces, cuando lo hice, obviamente eran como 3 o 4 semanas para prepararme. Tenía quizás 12 años, 11 años, algo así. Wow. Estaba súper Sí, cipote. estaba súper chiquito. Y era una cantidad exagerada de gente. Y me puse a escribir cómo lo hacía. No es como ahora que de repente yo podría, nunca he predicado, voy a buscar un bosquejo en internet o algo por el estilo, o le voy a preguntar a la inteligencia artificial, dime cómo predicar. Le puse más atención, me expuse a las predicaciones del sacerdote, de los sacerdotes. Me fui a meter a la renovación carismática para ver cómo predicaban, me fui a meter le puse más atención, por ejemplo, los temas que daban en las clases de pastoral, o sea, todo para poder ver qué podía hacer y cómo hacerlo. ¿Por dónde ir? Por dónde irme. Y luego sabía de qué tenía que predicar, pero también tuve que buscar en la Biblia. Me recuerdo que me metí a la biblioteca de la iglesia y busqué un libro que era de referencias bíblicas y busqué acerca del tema de lo que quería ver para ver qué decía la Biblia. Y como la mayoría de las Biblias tienen como referencias de una cita a otra, entonces empezar a leer y así armé el bosquejo, pero no fue un primer bosquejo que a la primera ya lo hice, sino que, no sé, quizás lo escribí, lo volví a escribir y lo volví a escribir. Incluso creo yo que al momento de predicarlo dije, mejor hubiera predicado el anterior, pero me expuse. Sí. Entonces, a lo que quiero llegar es esto, que creo yo que cuando tenemos una barrera delante de nosotros que nos excluye de Dios, que sentimos que nos excluye de Dios o de los demás, lo que tenemos que hacer es exponernos sensorialmente a eso que creemos o la mente nos hace creer que estamos excluidos. Es exponernos a la presencia de Dios, es exponernos a la convivencia entre hermanos, es exponernos al milagro, es exponernos a lo espiritual, exponernos a la justicia, exponernos a eso de lo que nos sentimos completamente separados o excluidos. Porque al final, Adrián, creo yo que el Señor sabe nuestras necesidades, Sí. sabe que a veces necesitamos esos empujones, a veces necesitamos esos refuerzos para levantar nuestro ánimo, para levantar nuestro gozo.